CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues el día de hoy tenemos nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablarles de este tema pues que cada año se tiene que platicar, que es el tema del reparto de utilidades. Como bien sabemos, pues es un tema ya de hace muchos años, es uno de los derechos sociales que tienen los trabajadores y bueno, pues de una de otra manera, a través de los años hemos ido aprendiendo cómo se tiene que hacer este reparto para los trabajadores. Entonces, el día de hoy, por cuestiones de tiempo, por hacerlo más objetivo, no vamos a hablar de toda esa teoría que viene en la Ley Federal del Trabajo. Yo sí se los voy a citar cuáles son los artículos importantes, pero digo, si en su momento tiene usted alguna duda, con mucho gusto podemos ver el fundamento. La verdad que la intención del día de hoy es, más que hablar aparte del reparto de utilidades, es prácticamente platicarles de lo que es la inteligencia artificial que va a utilizar el SAT para poder hacer la validación, para poder hacer la fiscalización de todos esos comprobantes fiscales que emitamos por el concepto de este pago, ¿sí? O el pago, perdón, de este concepto. Entonces, esto es prácticamente nuevo, ¿no? Nuevo para algunos de nosotros, para otros quizá ya lo conocen, ya saben qué es la inteligencia artificial. Y digo, vamos a estar platicando, es importante que yo les platique esto que yo he investigado, ¿verdad? Para que ustedes tengan ya una idea de lo que viene, de lo que va a venir. Por ahí también en algún momento yo les platicaba como una referencia de lo que eran los comprobantes fiscales digitales. Imagínense, un 5 de enero del año 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación por primera vez en México el uso de una firma electrónica. Así es como escucharon, el 5 de enero del año 2004. No teníamos ni idea de lo que era una firma electrónica avanzada. Hoy en día ya sabemos qué se necesita, para qué sirve, quiénes la deben tener, esa firma electrónica avanzada. O sea, ya es prácticamente conocida por muchos contribuyentes, prácticamente, que son los que tienen esa necesidad de tramitar la firma electrónica avanzada. Pero ese mismo 5 de enero del año 2004 también se hablaba ya de la opción de poder generar comprobantes fiscales digitales. Y sin embargo, pues muchos no le entraron a ese tema, prácticamente porque pensaron que era caro, porque pensaron que eran actos de fiscalización desde el año 2004, fíjense. Entonces, aquí no estamos hablando todavía de inteligencia artificial, ahorita les hago los comentarios, nada más que previamente quería hacerles esta remembranza de decir por qué tenemos que hablar como base esto del comprobante fiscal digital. Luego en el año 2010 es cuando ya entra su uso obligatorio del comprobante fiscal digital y en el año 2014 viene a darse también la obligación de tener que emitir comprobantes fiscales digitales, pero en materia de nóminas. A decir verdad, desde ese año 2004 yo exhortaba a todas las personas que asistían a nuestros cursos a que tramitaran su firma electrónica avanzada, tramitaran el certificado de sello digital, porque prácticamente llegó para quedarse, ¿sí? Llegó para quedarse, fíjense, esta obligación de la firma electrónica avanzada y de los comprobantes fiscales digitales. Y ustedes lo saben y lo viven hoy, día con día, en todas las negociaciones, convenios que hacen ustedes, incluyendo ventas de casa, habitación y de todo lo que ustedes quieran. En todas las operaciones comerciales, prestación de servicio, etcétera, se tiene esa obligación de emitir comprobantes fiscales. Bueno, hasta por trasladar los bienes también nos piden comprobantes fiscales digitales. Entonces, cuando yo hablaba en ese entonces de un comprobante fiscal digital, yo también hablaba de lo que era el anexo, ese anexo 20, de todos esos campos, información, o sea, campos informativos que tenían que tener como datos mínimos, obligatorios, ese tipo de comprobantes fiscales digitales. De una u otra manera, vamos, yo no soy mago, no soy adivino, simplemente mencionaba que ese tipo de campos que se estaban pidiendo era porque al SAT le servían, ¿sí? Y luego ya de ahí vinieron las adendas, que son prácticamente esa información adicional que requiere el SAT para poder validar la información, ¿sí? Para poder validar la razón de negocios, etcétera.
Entonces, como antecedente está eso de que ya nosotros desde ese entonces hemos estado entregando información al SAT, toda la que ustedes imaginen, a través de los comprobantes fiscales digitales. Entonces, hasta ahí hago esta pausa de decir, vean que el SAT ya tiene la información, ¿no? Ahora bien, vamos a platicar, no soy el especialista en el tema de la inteligencia artificial, pero la verdad no se necesita ser especialista. Aquí no se trata tampoco de especialistas en comprobantes fiscales digitales, porque a decir verdad, yo tengo muchísimos años que tuve que dar esos primeros cursos, que fui el contribuyente número 4 que tramitó su certificado de sello digital. O sea, imagínense haciendo mis primeros comprobantes fiscales digitales en el año 2005, a principios de enero del 2005. Entonces, no podemos hablar de que hay especialistas, simplemente pues son procedimientos, son obligaciones que tenemos que cumplir, como presentar las declaraciones, entre otras cosas. Hasta ahorita, como estoy comentando, no estoy hablando de inteligencia artificial, simplemente estoy hablando de ciertas obligaciones en donde proporcionamos información para las autoridades fiscales, para todas, no nada más es para el SAT. Del mismo SAT comparte información con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y comparte información con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta ahí la información derivada de esta obligación ya está, ya la dimos y la hemos venido proporcionando. Adicionalmente, pues proporcionamos más información con el registro de empresas especializadas, entre otra información que hemos ido proporcionando, ¿sale? Entonces, información es la que hemos ido proporcionando a las autoridades fiscales. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, pues prácticamente hay definiciones por universidades muy avanzadas, por científicos, ¿sí? Por la misma memoria, por la misma inteligencia, la máquina que tiene la inteligencia artificial, también hay definiciones. Yo en lo particular les puedo decir de manera natural, porque siempre me ha gustado hablar en español. No quiero ser protagonista de decir, no, es que la inteligencia artificial es esto, con base en todo lo que he estudiado. La verdad, todas me convencieron, pero yo saco mis propias conclusiones siempre. Para mí la inteligencia artificial es el uso de la inteligencia natural, ¿verdad?, aplicada en las máquinas, ¿sí? Repito, es el uso de la inteligencia natural aplicada en las máquinas. ¿Y esto a qué se refiere? Es decir, que muchos de nuestros procesos, pensamientos, ideas, las podemos plasmar en una máquina. Y esa máquina se va a encargar de estar haciendo esos actos repetitivos que pudiera hacer el hombre, ¿sí? Que pudiera hacer el hombre, ¿sale? Entonces, y que, digo lo pudiera hacer porque muchas veces no lo puede hacer el hombre al 100%. Ejemplo, los millones de operaciones diarias bancarias que hay, ningún ser humano pudiera estar revisándolas. Aunque le dieran 20, 200 estados de cuenta, estar revisando cada estado de cuenta no lo pudiera hacer el ser humano. Sin embargo, se tienen que apoyar con una máquina que tiene inteligencia artificial, es decir, conocimientos del ser humano aplicados en esa máquina para poder, con algoritmos, además con algoritmos, que son instrucciones, para poder lograr o solucionar un problema, ¿sí? Fíjense, a lo mejor va a ser así como que ustedes sí me van a entender algunos y trato de hablarles en español, pero ahorita que ustedes vean un ejemplo de lo que es la inteligencia artificial, van a decir, ya entendí qué es lo que hace la inteligencia artificial. Ejemplo, la inteligencia artificial data desde 1950, ¿sí? Hay un autor, el cual se le reconoce que fue pues la primera persona que tuvo esa inquietud de prácticamente decir, esto, vamos, ya no es una inteligencia natural, esto ya es una inteligencia similar a la inteligencia natural, pero no es la natural, no es la que razona el ser humano, no es la que tiene creatividad, entre otras características. La inteligencia artificial, pues prácticamente es intangible. Les pongo un ejemplo. ¿Quién es el dueño de Internet? ¿Sí? ¿Quién es el dueño de Internet? Pues nadie lo sabe, ¿verdad? Ni nadie se quiere poner el sombrero, decir yo soy, porque en ese momento tendría miles y millones de demandas.
el que dijera yo soy el dueño del Internet, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con la inteligencia artificial. Hay un grupo de inversionistas, hay un grupo de investigadores que estuvieron creando esto de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial data desde 1950 y ha sido aplicada en diferentes ramas, ¿no? En la medicina, en lo que es el transporte, la seguridad, la publicidad, entre otros, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que no es tan fácil, entre comillas, como que verla, ¿verdad? Porque ya dije, es un intangible. Entonces, en las fábricas donde se fabrican en los automóviles, pues ahí utilizan la inteligencia artificial. Y a lo mejor nosotros nos imaginamos por qué hay robots. No, no son los robots, porque los robots sí se ven, sino más bien es toda esa memoria que tienen para desarrollar esas instrucciones que le pidió el ser humano para que solucionara un problema. Quieren que salgan automóviles que duren tantos años, que tengan una seguridad integrada, etc. Eso es lo que se le llama la inteligencia artificial, ese conocimiento que tiene el ser humano aplicado a las máquinas para que pueda dar un resultado, ¿sí? Entonces, por ahí les comento, ejemplo, en Radio Fórmula. En Radio Fórmula existe un robot que se llama Nat. Ese robot que se llama Nat, pues es un robot de inteligencia artificial. Vamos, es tangible porque ustedes pueden ver a la señorita, prácticamente su pelo, sus ojos, todo, o sea, ven un robot perfecto, o sea, ven una señorita ustedes perfecta. Pero esa señorita, pues a final de cuentas, tiene una memoria. Y en esa memoria y en ese ordenador, vamos, en todo ese cerebro, ¿verdad? Que tiene esa máquina, porque detrás de ese robot, o sea, de ese cascarón, hay una máquina muy, muy inteligente. ¿Qué es lo que hace esa máquina que está dentro de ese robot? Es muy pequeñita el motor o el cerebro que tiene, sin embargo, es tan grande todo lo que hace. ¿Por qué? Porque ese ordenador lo que hace es va y busca, o esa máquina va y busca toda la información a nivel mundial que esté interesante, que sea importante para todos los humanos, y es lo que transmite. Imagínense, o sea, les queremos comentar que en Europa, en tal país, Francia, hay un problema sobre las pensiones por esto y lo otro y lo otro. O sea, esta máquina fue y obtuvo información importante que está en tiempo real casi, ¿verdad? Para podernos informar a nosotros. Asimismo, toma información de aquí de México, de todos los periodistas, de todas las personas, de los libros, de las revistas, de los periódicos, toma la información más importante y la comunica. Les queremos comentar que en Tamaulipas hubo un bloqueo, tal, y empieza a informar, ¿verdad? Y dice, oye, ¿cómo le hace esa máquina? Ah, bueno, pues ahí es donde está la ciencia, ahí es donde tiene toda la programación, todos esos algoritmos, todas esas instrucciones para llegarse de mucha información que se le llama routers. Digo, hoy en día en los seres humanos se le llama routers, que son los que reciben toda la información y pues de una u otra manera se la presentan a alguien para su uso, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede aquí. Les estoy dando nada más un ejemplo. Ustedes pueden entrar a Radio Fórmula, Robot Nat, ¿verdad? Entrevista con Joaquín López Dóriga y la verdad es muy interesante. Entonces, esto fue apenas del año pasado. O sea, imagínense por ahí de los meses septiembre, octubre, cuando dieron a conocer este primer robot de inteligencia artificial, donde va a ser un conductor, ¿verdad? Un noticiero en donde va a dar esas noticias. Bueno, todavía falta mucho por descubrir porque a final de cuentas hay tarea de campo. ¿Quién hace las entrevistas? ¿Quién hace por ahí lo que son el trabajo de campo? Entonces, bueno, pues ahí hay camarógrafos, reporteros, etcétera, ¿no? Pero ellos de todos van a alimentar ese robot y pues de ahí lo van a ir construyendo y mejorando para poder tener pues un buen noticiero, ¿verdad? Ese es el objetivo, el que resuelva un problema, porque quizá a lo mejor ya los noticieros, ya muchos ya no tienen ganas de quizá, ¿no? Estoy pensando, o cuesta mucho trabajo ser noticiero, no lo sé, o es mucho riesgo, no sé, muchos motivos por los cuales esta estación de radio decidió, bueno, pues a final de cuentas, hacer esa inversión, porque seguramente que fue una inversión muy cara, ¿verdad?
podemos hablar de los casinos. En los casinos existe la inteligencia artificial. Ustedes tienen que jugar contra máquinas que están programadas por el ser humano, ¿sí? Y ahí no ganas por intuición, o sea, ahí tienes que ganar porque tienes que tener mucha lógica, muchas matemáticas, y para poder competir con una máquina, que esa máquina va a ser más poderosa y que te puede llegar a ganar, ¿sí? A veces dicen, ay, ya le gané, sí, pero él sabe en qué momento te va a ganar y te gana. Entonces, ese tipo de casinos, ¿verdad? También tienen inteligencia artificial en sus juegos. Vean, podemos poner muchos ejemplos en las carreras de autos. En todas las carreras de autos, todos esos carros llevan una inteligencia artificial. Están programados para conducirse solos, ¿sí? Los choferes ahí, los pilotos, hago corrección, pues a final de cuentas tienen cierta capacidad, ciertas instrucciones también de los directivos, del coach y todo eso, pero los motores y las computadoras que llevan esos tienen inteligencia artificial también, que están programados para muchas cosas, ¿sale? Entonces, así podemos hablar de diferentes tipos de inteligencia artificial, pero no es el tema. No es el tema como tal. Yo cuando anuncio este programa, del decir, bueno, pues quiero platicarles de lo que va a ser la inteligencia artificial en los impuestos, ¿sí? En la PTU, y me quiero adelantar de una vez, en las nóminas y en el pago de cuotas del Seguro Social. Prácticamente las autoridades fiscales han invertido, no ahorita este año, ni el año pasado, o sea, ya han invertido desde hace muchos años en la inteligencia artificial, ¿sí? Las autoridades fiscales. Pero en lo particular, actualmente se tiene desde el año 2017, por ahí una fuente informativa del periódico Milenio, que le hizo la entrevista, ¿verdad?, a Irene Buenrostro, y bueno, pues de esa manera, a Raquel Buenrostro, de esa manera, al hacerle esa entrevista, ella empieza a hablar de todo este proceso que ha habido en el gobierno, ¿verdad?, sobre todo en el SAT, para poder despedir a más de 40,000 personas. Fíjense, digo, esto está en una fuente que es el periódico El Milenio, que se las puedo presentar, en donde dice que prácticamente el gobierno tomó la decisión porque se dio cuenta que había mucha corrupción. Entonces, al haber mucha corrupción, pues imagínense, había muchos outsourcers, muchos proveedores de servicios que obtenían información del SAT. Esa información del SAT, pues prácticamente era para poder fiscalizar a los contribuyentes, pero muchas veces no lo utilizaban para eso. Ahí entraba la corrupción y ya se diluía y ya mucha gente tenía la información del SAT en memoria, su CV, imagínense. Entonces, obvio que pues prácticamente eso no le iba a convenir al gobierno, de que siempre alguien les estuviera dando el pitazo a los contribuyentes, hazle por aquí, hazle por acá. Y ahí es cuando entonces el gobierno dice, ¿sabes qué? Córreme esa gente y vamos a utilizar ahora, a contratar a ingenieros en sistemas, a programadores, a especialistas en impuestos, o sea, a todos los que tengan esa capacidad, ¿verdad?, de cómo hacer auditorías digitalmente. Entonces les contrata, y a través de este tipo de instrucciones que se le dan a esa máquina, a ese robot, bueno, pues hoy en día el SAT prácticamente ya tiene la inteligencia artificial. Ahí es a lo que quería llegar. ¿Qué es lo que está haciendo el SAT? No sé si ustedes, seguramente alguno de ustedes ya ha tenido la oportunidad de utilizar el SAT ID, ¿verdad? El SAT ID, entre comillas, pues es una aplicación, ¿verdad?, que ustedes descargan, pero esa aplicación está conectada a un servidor y ese servidor ya tiene toda la memoria para poder recibir tus datos como contribuyente. El iris, el que le platiques, ya tiene tu voz, ya tiene tus ojos, ¿no? Tiene tu rostro, tiene tu información, tu correo electrónico, tu CURP, tu RFC, tu domicilio, ya tiene esa información. Entonces, prácticamente es independientemente de que tiene una base de datos, también va a tener las instrucciones para que con esa base de datos te diga, oye, tú solicitaste una firma electrónica avanzada, oye, tú solicitaste darte de alta como retenedor de salarios,
como contribuyente de honorarios, arrendamiento, dividendos, ¿sí? Tú le dijiste a esa máquina, fíjense, ni siquiera estoy hablando de personas, tú le dijiste a esa máquina que tenías que darte de alta por necesidad de expedir un comprobante o poder llevar a cabo tus actividades, simplemente por obligación fiscal. Tú ya le diste la información, ya te diste de alta y todo. Entonces esa máquina, digo, una cosa es la base de datos donde tiene toda la información y otra es la inteligencia artificial que va a utilizar para que, oye, ¿qué crees? Que no me has pagado impuestos, ya vi en el banco, en tu cuenta bancaria y no existe un depósito, ¿sí? A mi favor, en donde estés pagando tus impuestos. Oye, ¿cómo sabías que yo te debía un impuesto? Ah, porque me emitiste un CFDI, vamos a platicar de uno solo, un CFDI con la forma de pago PUE, o sea, pago en una sola exhibición. Entonces, checo base de datos, checo CFDI, checo estado de cuenta bancario, vi que te depositaron y ya llevo 2 meses, 3 meses y no me has pagado el ISR, el IVA. Entonces, en ese momento, en los procedimientos y en los algoritmos que tiene, te manda una notificación. Oye, te comento, ¿verdad? Te exhorto a que me presentes esa declaración que no has presentado y que presuntamente me debes, ¿sí? Y luego de ahí también mando otra instrucción a decirle al buzón tributario, ¿verdad? O a lo que es al buzón tributario, ahí en la opinión de cumplimiento, ponle que es negativo porque no ha pagado sus impuestos. Entonces, dice, y aparte le mando una instrucción, ¿sí? Para que te prepare el formulario donde ya viene el ingreso, ya viene el impuesto y todo calculado, ya nada más es para que me lo pagues. O sea, esa es la inteligencia artificial, en haber preparado todo el terreno para poder saber más bien para tener que cumplir con esas obligaciones fiscales, porque para eso es la inteligencia artificial del SAT. Él quiere recaudar. ¿Y cómo va a recaudar? Con toda esta inteligencia artificial. Digo, me estoy quedando un poquito corto, porque les comento, vamos, sí tengo así como que la noción general y estudié de todo un poco para poderles informar de esto, pero a final de cuentas, desde mi punto de vista es qué es lo que nos va a estar fiscalizando el SAT. El SAT ya tiene la información. Entonces, de entrada les digo, ¿ustedes emitieron CFDIs el año pasado, en 2022? ¿De nóminas? Sí, la mayoría lo hicimos. Todos los que pagamos nóminas cumplimos con nuestras obligaciones. Contratos de trabajo, alta en el IMSS, pago de cuotas, retención de cuotas. Todas las obligaciones que marca la ley del trabajo, la ley del seguro social y la ley del impuesto a la renta las cumplimos, ¿sí? Entonces, ahí emitimos de enero a diciembre CFDIs. A lo mejor algunos temporales, ¿verdad? De enero a marzo, a lo mejor algunos nada más trabajaron 15 días, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que en el CFDI va toda la información, fecha de ingreso, fecha de baja, número de seguro social, periodo de pago, tipo de contrato, tipo de nómina. Ahí va toda la información. El SAT ya tiene toda la información es más, con un solo clic, el SAT calcula el proyecto del reparto de utilidades. Con ese solo clic también ya sabe cuánto se le debe retener del pago de la PTU a cada uno de los trabajadores y sabe cuándo se le debe pagar ese impuesto de la renta al SAT. O sea, la inteligencia artificial ya tiene eso. Y ahorita lo que está esperando, simplemente que nosotros vamos mediante nuestros procedimientos que tenemos implementados a través de la hoja de trabajo, a través de Excel, estemos haciendo lo que él ya tiene como inteligencia artificial todo calculado, ¿sí? Está esperando a que nosotros ya nada más entreguemos prácticamente el CFDI y la declaración y lo va a validar contra la información que tiene el SAT. Y ahí es donde va a decir, oye, acuérdense ustedes por ahí el visor de nómina, encontré diferencias en el pago del reparto de utilidades, ¿sí? Porque los días que elaboraron tus trabajadores, los salarios que devengaron, ¿sí? Me dan como factor días y factor salarios estos montos, ¿sí? Entonces, esto es como cuando presentamos la declaración de grado de riesgo. ¿Qué nos dicen? Oye, pues detectamos que hay una inconsistencia y por lo tanto te invitamos a que presentes la corrección de esa declaración. Lo mismo va a suceder aquí.
O sea, no lo ha hecho el SAT porque pues, lo ha estado haciendo mediante pruebas, no a todos los contribuyentes, pero prácticamente ya estamos en otra era en donde prácticamente ya no podemos esconder ni ocultar nada, ¿sale? Ya el hecho por sí solo de nuestras operaciones, el SAT ya tiene esa información, el SAT ya tiene con esa información, hace todos los procesos del uso del conocimiento natural del ser humano para poder llegar a dar un resultado, una solución, que en este caso es las contribuciones, evitar la evasión fiscal. Entonces ellos ya tienen súper avanzado eso. Entonces les digo, hay mucha fuente de información. Prácticamente no se cansarían de estar checando todo lo que hay sobre el tema de la inteligencia artificial a nivel mundial. O sea, la verdad es un buen de información, pero aquí lo importante es comprenderla, ¿verdad? No meternos de lleno, comprenderla nada más lo necesario y saber que sí existe, que sí la podemos ver en los casinos, en la medicina, en la seguridad, en la publicidad, en el transporte y prácticamente también en las contribuciones, ¿sí? Hasta ahí vamos a pararle. Eso es un antecedente de lo que ya está circulando, de lo que ya hay como inteligencia artificial, ¿sale? Ya si hay alguna otra duda respecto de ello, les podemos hacer llegar la información. Yo voy a dejar aquí esa pequeña investigación para decirles, hay fuente, la verdad muy interesante, pero de personas que son científicas, ¿no? O sea, no vamos a tomar así como que artículos de cualquier persona con todo respeto, pero sí vámonos a los que realmente son los especialistas en la inteligencia artificial, ¿sale? Que tienen nombre y que tienen doctorados y que, pues imagínense ya con doctorados en inteligencia artificial, ¿no? Y por ahí seguramente la duda que ustedes van a tener y que la hemos tenido todos y que yo mismo esa duda se la he externado a muchas personas que conocen un poquito del tema, pero sobre todo a la misma inteligencia artificial yo le he preguntado, oye, ¿sí? Y de una vez me adelanto porque sé que es una pregunta que ustedes me pueden hacer, oye, ¿y la inteligencia artificial va a desplazar al ser humano en sus labores? Es una pregunta. ¿Y saben qué me contestó la inteligencia artificial? Que bueno, eso todavía está en debate, ¿verdad? O sea, no se quiso meter en problemas. Dice, bueno, eso todavía se tiene como debate porque no sabemos si esto en un futuro, sin embargo, nosotros no podemos reemplazar al ser humano porque el ser humano tiene capacidades, tiene emociones, tiene competencias, tiene creatividad, tiene muchas cosas el ser humano que nosotros no tenemos. Así lo responde la inteligencia artificial. Y ahorita lo podemos ver en vivo para que vean que esto que le estoy diciendo se los va a contestar la inteligencia artificial, no yo. O sea, yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial, que es prácticamente un lenguaje de texto, ¿verdad? Porque hay lenguajes de texto y hay lenguajes aritméticos. En este caso, todo lo que son los chats, ustedes utilizan un chat, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues ese chat es una comunicación entre una persona y otra. Pues aquí hay también un chat que se llama ChatGPT, ¿sí? De OpenIA, que de todos modos en un ratito se los voy a poner para que ustedes vean cuál es pues esa inteligencia artificial, pero que sirve como herramienta para aprender, para ayudarnos, ¿verdad? A ahorrarnos tiempo. Entonces, va a ser muy interesante ese demo pequeño que les voy a poner de cómo trabajar con la inteligencia artificial. Eso va a ser lo interesante. La otra parte de la fiscalización con inteligencia artificial, bueno, pues es otro tema que ya lo tiene el SAT, que ya lo dio a conocer la misma autoridad, el mismo SAT ya lo dio a través de una entrevista a Raquel Buenrostro. Entonces, pues ya prácticamente hay que estar preparados ahorita para hacer un buen cálculo del reparto de utilidades, que es parte de este tema, lo que les voy a mostrar, cómo calcular la PTU para este ejercicio 2023, bueno, que se va a pagar en 2023 y que corresponde al año 2022. Bien, por ahí tenemos alguna pregunta, se les voy a contestar y si quisiera pedir de favor que me den la oportunidad de platicarles lo que más se pueda de lo que les preparé para ustedes. Entonces voy a ir atendiendo las preguntas. Nos pregunta Janet Padilla, buenas tardes contador, una persona física reciclo tiene diferentes actividades, tienda de abarrotes, ferretería, bienes inmuebles, todas dentro del reciclo. Tiene solamente un trabajador en la tienda de abarrotes y el trabajador no tiene relación con la ferretería ni la renta.
para el cálculo de la PTU debe ser por la totalidad, por la utilidad de la persona física, aunque el trabajador no trabajó en la ferretería. Bueno, desde mi punto de vista no debe ser por todo, nada más debe ser por la actividad en la que prestó sus servicios el trabajador. Ahí debe haber un margen de utilidad, ¿verdad? Digo, es una pregunta capciosa, Janet, y yo sí, en mi opinión, yo te diría que solamente, digo, porque hay reglas, hay normas en esto de la PTU. Si tú me pides el fundamento, pues obvio que no, porque va a ser una opinión particular, pero también digo, a decir verdad, puedo estar equivocado, Tú quieres hacer la consulta correcta, pero que ni siquiera va a ser la respuesta correcta, hazla al SAT y luego le preguntas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Yo, en lo particular, te regalo mi opinión, solamente debe ser por la actividad, ¿sí?, en donde el trabajador prestó sus servicios. Porque obvio, si está en la tienda de abarrotes, ¿sí? Ahora yo te pregunto, te la voy a regresar, ¿y a poco en la ferretería no había trabajadores? ¿Sí? Porque ahí está diciendo, tiene una tienda de abarrotes y tiene una ferretería y renta bienes inmuebles. Vamos a pensar que en la renta de bienes inmuebles tampoco tenía, ¿verdad? Porque a lo mejor tú me dices, en la de renta de bienes inmuebles contrató una administradora para la emisión de los comprobantes, la cobranza y todo eso. Está bien. Pues ahí dices, no me quiero meter en problemas, mejor voy a contratar una administradora de bienes raíces o de inmuebles, una administradora inmobiliaria. Y dices, no tengo. Pero una ferretería, obvio, aguas, debes tener mínimo un trabajador. ¿Quién es la persona que se encarga de vender, de despachar, ¿sí?, de comprar? Entonces, obvio que la pregunta hay que ser acorde también en lo que preguntamos. Digo, ahí yo te la regreso rápido, y no es mi inteligencia artificial, entre comillas. Yo digo, entonces, ¿qué pasó ahí con la ferretería? Ya me estás llamando la atención, es un foco rojo, ¿sí? En la ferretería debes tener trabajadores, no puede existir una ferretería sin trabajadores, porque entonces no hay materialidad ni hay razón de negocios. Aguas, Janet, debes tener cuidado. Por eso yo me refiero, si dice todas dentro de reciclo, tienes solamente un trabajador en la tienda de abarrotes, entonces te dije, ahí estás bien. Entonces chécate el margen de utilidad de lo que haces por esa tiendita de abarrotes, ¿verdad? Y sobre esa calcula la base gravable y sobre esa calculas la PTU y entrégasela al trabajador, ¿sí? Él a lo mejor ni siquiera sabe que el dueño de esa tienda tiene una ferretería y tiene una de inmuebles. Puede demandar, a lo mejor, oye, pues vengo a pedir la totalidad, pero no hay, ahí tendrían que irse a una demanda y tendría que resolverse por un juez prácticamente de lo laboral. Entonces, bueno, pues ahí te lo dejo de tarea, chécate. En la ferretería no me gustó que digas, ahí no tiene a nadie, ¿no? Ahora, si tú me dices, es que aparte tiene trabajadores allá, me refería nada más que si este trabajador puede participar, ¿no? Pues la verdad es que no es así, no debería ser así. Aunque en términos de la ley del trabajo, por ahí te van a decir, es que la empresa es una, ¿sí? La empresa es una persona física, ¿verdad? Pues, bueno, toma ese criterio y dices, bueno, pues entonces yo le pago PTU sobre todo el negocio y la verdad te puedo dar algunos precedentes que no debe ser así, ¿sí? Que no debe ser así. Entonces hay precedentes en donde no se paga la PTU sobre toda la utilidad, ¿sí? Está limitada. Incluso en el sector inmobiliario, ahí te lo pongo, en el sector de prestación de servicios, ahí también está. Y hoy en día con la reforma al artículo 127, pues también hay un tope, ¿no? Entonces no siempre puede ser sobre todo el negocio, ¿no? Y bien, bueno, pues seguimos. Voy a presentarles, pues ahí les invitamos, si tienen algunas otras preguntas, con mucho gusto les podemos ahí opinar, ¿verdad? Y bueno, recuerden, nada más como antecedente, y lo pongo muy rápidamente, aquí tienen en su material, si me permiten presentarlo, aquí tienen en su material en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ese artículo 123, en la fracción novena, ¿verdad? Artículo 123, fracción novena, ahí se regula lo que es el tema del reparto de utilidades. Ahí se habla de una comisión, ¿verdad? Una comisión para el reparto, la Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades, ¿sí?
Entonces hay una comisión, ahí se regula también toda esta parte